Cuando una persona que nosotros queremos, que nosotros amamos, está lejos, hay ausencia. Y la lejanía y la ausencia provocan en nuestro corazón nostalgia por esta lejanía y ausencia. Pero cuando esta persona se comunica diciendo que va a regresar, entonces hay alegría, hay gozo. Y cuando llega el momento del retorno, hay presencia que nos alegra a todos en una familia. Es cabalmente lo que hemos estado viviendo ahora en el Adviento. En el Adviento que se nos ha dicho que el Señor viene. Hoy, con el haber encendido la cuarta candela luminosa, se nos está diciendo que el Señor está cerquita, cerquita, y pronto será Nochebuena, y con Nochebuena, Navidad. Ahora bien, la buena y alegre noticia que se nos da por la cercanía inmediata del Señor es que el Señor no es un Dios ausente, no es un Dios lejano, sino que Él es presencia amorosa. Y por eso ya el profeta Isaías, más o menos 700 años antes de Jesucristo, había dicho: he ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No solamente es el Dios que ha venido a nuestra historia, es el Dios que acompaña a su pueblo, es el Dios que nos ama a todos y nos ama de modo personal, es el Dios que nos escucha, es el Dios que ha hecho morada suya nuestra propia realidad, y está con nosotros y mora entre nosotros, y mora entre nosotros porque ha venido para reconciliarnos y para salvarnos, ha venido para hacer realidad la salvación que se nos había prometido. Pero ¿cómo pasa esto? No pasa sin la colaboración de la humanidad, no pasa sin la colaboración, digámoslo, nuestra. ¿En qué sentido? Hemos escuchado en el Evangelio a María que aparece, a María que estaba desposada con José, y a ella se le anuncia que va a ser la madre del Señor. ¿Y cómo va a ser eso? Pues yo no conozco varón. Y despejada las dudas, María dice: he aquí la esclava del Señor. Y desde ese momento, el Hijo Eterno de Dios se hace carne en el vientre de María Santísima por el Espíritu Santo.
Y de ese momento se cumple aquella profecía de Isaías. He ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, presencia del Señor entre nosotros. Y miren qué hermoso lo que vamos a celebrar en esta Navidad ya próxima es la encarnación, a contemplar la encarnación de Dios en medio de su pueblo. La realidad de ser el Emmanuel, el Dios que viene a transformar realidades. En ese tiempo el pueblo estaba ansioso de liberación, porque estaba siendo oprimido, estaba siendo mal gobernado, había corrupción, había injusticias y había tanto pecado. Es lo mismo que podemos decir nosotros en nuestra Guatemala herida por injusticia, por impunidad, por corrupción, por aprovechamiento de las autoridades que oprimen al pueblo. Y esperamos nosotros tiempos nuevos. Pero, al igual que María, nosotros qué hemos de decir: he aquí la esclava del Señor, he aquí la sierva del Señor. Y siervo significa aquel que pone toda su persona, todo su corazón, todo lo que él o ella es a la causa de Dios, a la causa del reino de santidad, reino de justicia, reino de fraternidad, reino de reconciliación, reino de solidaridad y reino de paz. Esto significa el Emmanuel para nosotros. Pero, por el otro lado, ¿a quién más hemos visto en el Evangelio? Solo a María. ¿A quién más hemos visto? ¿A quién? A José, que se ansía un mar de sufrimiento en su corazón, porque al notar los cambios en María, entró en sospecha. Entró en sospecha. Era un hombre justo, era un hombre de fe, era un hombre de bien. De José se dice poco en la Biblia, pero lo más grande que se dice es que era un hombre justo, que vivía según Dios. Y tuvo un sueño, y en el sueño Dios le habla: y no temas en recibir a María, porque lo que hay en ella es fruto de Dios mismo por su Santo Espíritu. Y José ve claro, y en su ser justo, ¿qué hace? Es obediente. Obediente igual que la Virgen. He aquí la esclava del Señor. Y al ser obediente y justo, recibe a María, y naturalmente con María, ¿a quién recibe? ¿A quién más recibe? A Jesús mismo. Y es lo que nosotros hemos de hacer en estos días poquísimos que faltan por vivir del Adviento, porque todavía no es Navidad. Y debemos recibir al Señor y a María. Y eso significan también las posadas que estamos haciendo. Obras son amores y no simplemente buenos deseos, porque de buenos deseos, mis hermanos, está lleno el infierno. Son obras concretas de la fe que nos llevan a hacer la voluntad de Dios y recibir a Jesús en esta Navidad
significa también recibir al hermano necesitado, en las distintas necesidades que nosotros podemos encontrar, no solamente necesidades de tipo material, necesidades de tipo espiritual, recibir en reconciliación, recibir en perdón, recibir en propósitos nuevos, pero no quedarnos simplemente en propósitos, sino que acogiendo al hermano, nosotros sepamos hacer de nuestro propio corazón el pesebre vivo donde Jesús nace espiritualmente. Hacer un nacimiento es fácil, ¿no es cierto? Ponemos ahí las imágenes, ponemos todo lo que tengamos. Eso es rete fácil y que nos sirva. Pero hacer el nacimiento en nuestro propio corazón, eso quiere conversión, eso quiere fe, eso quiere esperanza. Que el Señor nos ayude pues a seguir haciendo el nacimiento en el propio corazón, para que en el pesebre de nuestro corazón nazca verdaderamente el Emmanuel, el Dios con nosotros, que viene a darnos su paz, paz que es fruto de la justicia y del amor, paz que engendra también solidaridad, que engendra reconciliación, que engendra honestidad, de la que tanto falta en nuestro país. Tratemos todos de vivir entonces este tiempo en espíritu de esperanza, sabiendo que la esperanza en Dios no defrauda. Pero como José y María, hagamos lo que nos toca. Cuando ya el tiempo estaba maduro, nos dice la carta a los Gálatas: envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Que en nosotros se haga realidad esta novedad del nacimiento de Jesús en nuestros propios corazones.